¿Se imagina encender el televisor y ver la misma imagen y el mismo contenido en varios canales una y otra vez? Esto podría suceder a partir del 14 de agosto de este año, cuando el gobierno de la República lleve a cabo el apagón analógico, que supone la transición de la señal televisiva abierta y gratuita a un formato digital, que permitiría ampliar el espectro televisivo, mejorar la calidad de audio y video e implementar formatos más interactivos. Pero, ¿está preparado el país para este cambio? Indiscutiblemente no, por varias razones. Primero, la ley que regula la actividad de la radiodifusión sonora y televisiva data de 1954, justo cuando ni siquiera había televisión en Costa Rica. Entonces, las nuevas promesas tecnológicas asociadas a la digitalización de la señal, es decir, a lo que conocemos como la TDT, por ejemplo, que va a ser posible, digamos, una red de frecuencia única, que va a ser posible la interactividad, que va a ser posible, digamos, mejorar la imagen y el sonido con incluso una mayor irradiación, o sea, mayor cobertura. Nada de eso lo está contemplando una ley de 1954 cuando ni siquiera se pensaba en una señal abierta digital, ¿verdad? Entonces, la legislación actual definitivamente no contribuye de ninguna manera a aprovechar, a que la sociedad costarricense pueda aprovechar las promesas tecnológicas que están asociadas. En nuestro país, la normativa que regula el acceso al espectro radioeléctrico es la Ley de Radio de 1954, la Ley General de Telecomunicaciones, el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, el Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones, la Constitución Política y los convenios internacionales vigentes en Costa Rica, además de otras normativas. Según el artículo 121 de la Constitución Política, el espectro le pertenece a la nación y podrá ser explotado por la administración pública o particulares, de acuerdo a lo que establezca la Asamblea Legislativa. Esto deja solo dos opciones para el uso del espectro, mediante una ley en el marco de la Asamblea o una concesión otorgada de forma directa por esta misma. La normativa y jurisprudencia internacional insisten sobre la importancia de una legislación clara sobre concesiones para radiodifusión, que establezca los requisitos necesarios para garantizar la libertad de expresión. Esta idea se encuentra contenida en la sentencia de Granier y otros versus Venezuela. Entonces ahora lo que nosotros le pediríamos al gobierno es que ellos van a tener que emitir un reglamento nuevo. Dado que la ley actual es tan mala y tan poco regulada y tiene tan pocos artículos, entonces lo que nosotros esperaríamos es que ese reglamento que emita el gobierno incluya a los medios comunitarios, a los medios públicos de forma correcta y además garantice que sea fácil acceder a las frecuencias para otros grupos que no sean los grandes operadores. Y eso es un beneficio para todo el mundo. En este momento muchas televisoras pequeñas que sí tienen frecuencia no han pasado a la televisión digital porque ciertamente la inversión para transmitir en digital es bastante alta y es muy costoso. El artículo 29 de la Ley de Radio indica que la SUTEL es la encargada de realizar actividades y estudios para preparar el concurso de la concesión y recomendarle al Poder Ejecutivo el otorgamiento o no de las concesiones. De acuerdo con la Sala en materia de concesiones, el texto constitucional no establece un plazo de vigencia de un contrato de concesión. Este se puede establecer en el respectivo convenio o acuerdo. Pero ante toda la situación no se cuenta con una ley específica para el desarrollo del proceso, por lo tanto se encuentran ciertas deficiencias, de acuerdo con varios expertos consultados. Las deficiencias es que yo creo que en Costa Rica eso implica una revisión profunda de la legislación internacional y un replanteamiento de las telecomunicaciones en la actualidad y con una aplicación mucho más amplia de los diferentes medios que componen la telecomunicación y no tan tradicional, tan ATL como se piensa aquí, ¿verdad? ATL pensando en radio y tele, ¿verdad? Porque prensa en este caso no entra. Entonces a mí me parece que en realidad las leyes tocan siempre, en Costa Rica, estas leyes que se refieren a este tema en particular, tocan por encima el tema de frecuencias, por encima el tema de reglamentación, por encima el tema de distribución de frecuencias, por encima
¿cómo se llama esto? Bueno, en el caso ahora de la distribución del espectro, con el dividendo, que es lo que se va a liberar, con la redistribución de frecuencias, etcétera, pero siempre está lleno de grises y de ambigüedades. En el artículo 8 de la Ley 8642, en el inciso B, se propone garantizar una asignación justa, equitativa, independiente, transparente y no discriminatoria, procurando que la distribución de frecuencias se dará de una forma equitativa. Pero según plantea la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa de Costa Rica, en el modelo de referencia y el Plan Maestro de Televisión Digital Terrestre, TDT, hay falta de transparencia en su elaboración y un énfasis en aspectos técnicos y comerciales, en detrimento de la discusión sobre la libertad de expresión y concentración de medios, lo cual pone en cuestionamiento las preguntas anteriores. Ya que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el principio 12 propone los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos. No obstante, existen algunas dudas sobre cómo será la distribución de frecuencias, el otorgamiento de los derechos sobre las mismas y la repartición a medios comunitarios y educativos. ¿Cómo se garantiza que verdaderamente se dé un espacio amplio y una afectación directa y positiva a los medios comunitarios? Una distribución justa de frecuencias. La única forma de crear eso es a través de un proyecto que se llama Red Neutra Estatal. Es que tal cual lo hicimos con el ICE en algún momento, ¿cómo fue que llegó la corriente hasta Talamanca? Porque la llevó el ICE, si la hubiera llevado una empresa privada nunca llega. Entonces, montemos una red financiada desde el gobierno, que más o menos tiene un valor de 35 millones de dólares. Eso suena como mucha plata, pero en realidad si usted lo compara con cuánto invierte el ICE o cualquier empresa privada para cubrir un pueblo de Costa Rica, la inversión es de ese tipo de montos. Entonces sí es posible montar una red así. Y que esa red permita que todo el mundo tenga una porción de ese espacio, ¿verdad? De esa antena, esa misma antena va a emitir 100 canales. Entonces por economía a escala le sale muy barato a cada canal entrar en esa torre, ¿verdad? Y así garantizaríamos que los medios pequeños lo que hagan es que paguen como una especie de mensualidad por estar transmitiendo y ellos se encargan nada más de generar el contenido y el Estado de generar esta red. Esta red es un proyecto que ha sido acogido por el CINART, pero lamentablemente el CINART se ha visto desfinanciado cada año más, ¿verdad? Y entonces no ha tenido el músculo político y económico para poder establecer una red de este tipo. Un aspecto de gran relevancia discutido en la jornada sobre desafíos de televisión local y regional en ruta al apagón analógico, llevada a cabo en mayo del presente año en la Universidad de Costa Rica, es que las grandes televisoras tienen muchos recursos y mayores posibilidades en cuanto a acceso al espectro, creación y difusión de contenidos. Incluso, utilizan material generado por las televisoras regionales para realizar sus noticias informativas, sin darle ningún crédito a estas por su trabajo. Lo que las televisoras regionales plantean es, principalmente, que haya un acceso mucho más democrático en el espectro radioeléctrico para todos los canales y que el Estado garantice la pluralidad de medios que es tan necesaria en nuestra sociedad democrática. Ante esto, televisoras como Cable Sur plantean su preocupación al no tener los suficientes recursos para adecuar sus equipos o programas a lo que demande la señal digital. En este caso mencionan que las televisoras comerciales no tienen ningún problema con eso y ellos son los que quedan en desventaja. Lo cierto es que la normativa actual es deficiente tanto para realizar el apagón analógico y el encendido digital, como para regular de forma general el uso de los espectros televisivos y radiofónicos.